Solsticio nace de querer hacer una canción de metal bastante rítmica y con influencias de la música latinoamericana. Su nombre de proyecto era Fly, ya que la introducción me daba esta sensación de estar volando. Sin embargo, a medida que fui desarrollándola, se fue transformando en una canción que incluye los 4 elementos o las 4 estaciones. Siempre he creído que todo lo que nos sucede en la vida tiene impactos positivos o negativos en nosotros, y la mayoría de las veces ese tipo de impacto depende más de nosotros que de aquello que nos sucede. Solsticio habla de cómo cada estación o clima puede influir positiva o negativamente en nuestra vida, y de cómo la vida representa una serie de cambios en nuestro estado de ánimo, y eso es lo que la hace divertida y dinámica. Después de grabar con Mauricio durante 2 días seguidos la canción más compleja del álbum a nivel técnico, que se llama Opportunity Lies Ahead, el tercer día nos lanzamos a grabar Solsticio y Under the Rain. El último que nos graba sería como bacano. Pero el agotamiento mental de ambos fue tal que, a diferencia de los otros días, esta grabación no fue solo risas, sino que había cierta tensión y frustración en el aire. A mí me gusta. ¿Sí? En Under the Rain decidí repetir las guitarras, pero en el caso de Solsticio decidí dejar las guitarras que grabamos ese día, como una huella del gran trabajo que hicimos ese día al sacar adelante esas canciones tan complejas técnicamente, a pesar de lo cansados, irritables y poco inspirados que estábamos. A Alexandra la conocí a través de un video que publicó Alexander Rosero, un ingeniero y guitarrista amigo mío, donde ella canta unos covers de Stratovarius con él. Inmediatamente lo contacté, pues yo sabía que era la voz que le faltaba al coro, esa voz de soprano ligera, con muy bonito color y muy buena afinación, con un excelente registro. Daniel lo conocí a través de Mauricio Rincón, un cantante amigo que me invitó a una sesión de grabación de su banda de ese entonces, Eclipse. En ese momento debo confesar que el nivel de Daniel en el bajo no me sorprendió en absoluto. Sin embargo, él comenzó a mejorar de una manera impresionante y en menos de un año estaba subiendo videos a YouTube interpretando de manera impecable canciones muy exigentes, por lo cual no dudé un segundo y le propuse trabajar en esta canción que sentía que tenía el color perfecto para un bajista tan alegre e inagotable como él. Mauricio fue el primero en grabar coros. Llevábamos años de amigos y él me enviaba grabaciones de covers para pedirme su opinión. Un nuevo ciclo. Él antes era guitarrista y tenía la duda de si su voz servía para ser cantante. Y para mí, él tiene una voz muy agradable en su registro medio, con un vibrato muy especial, además de un registro alto influenciado por los grandes del metal en español como Leo Jiménez. Entonces siento que con mis comentarios le aporté un granito de arena para convencerlo de dedicarse al canto. Ardiente fuego adverso, mis alas las quema su intensidad.
pesar de que la batería de esta canción la compuse para otro baterista, como casi todo lo que escribo resultó siendo mucho más compleja técnicamente y con un estilo totalmente diferente. Casualmente, después de ver en vivo a Leonel Rojas con Entropía y ver que es un baterista que se convierte en el show central por su carisma y entrega a la hora de tocar, supe que la batería de Solsticio ya tenía dueño. Efectivamente, en los ensayos previos a la grabación la llevó a otro nivel, cambiando la instrumentación de la sección más latina de la canción. Varios guitarristas habían rechazado mi propuesta de grabar esta canción, y como Camilo ya se la había aprendido para los ensayos de ATA en el 2012, le pedí el favor de que grabara las guitarras rítmicas, para lo cual fuimos a la casa de César Restrepo, que nos prestó su pedal para grabarlas. Luego de buscar otro guitarrista para grabar las guitarras limpias de esta canción, que tenían un sonido muy peculiar, encontramos varios que cumplían con los requisitos, pero ninguno estaba interesado. Un día, jugando con mi guitarra, encontré que uno de sus micrófonos producía este sonido que estaba buscando. Entonces no dudé en pedirle el favor a Camilo de que las grabara. Nos fuimos. ¡Caramba! Es una fortuna que Camilo no solo sea quizás el guitarrista más versátil del álbum, y que al igual que Mauricio esté en capacidad de tocar todas las canciones de ATA, sino que además sea quien entiende mejor mis canciones y lo que busco con ellas. Yo ya me había resignado a no grabar cuerdas para esta canción y grabar sus partes con el teclado, ya que se intentó en varias ocasiones, pero el arreglo era bastante difícil de leer por su velocidad y por la tonalidad de la canción. Sin embargo, ya que para tocarla en vivo en el Flautista 2015 la transportamos a La menor y sonó muy bien, decidí pedirle el favor a los chicos de grabar las cuerdas en La menor, y yo posteriormente las transportaría digitalmente a Si bemol menor. Juan David y yo en este momento somos los más veteranos en la orquesta. Él es un gran violinista que, además de ser un gran músico académico, ha tenido la oportunidad de grabar varias veces con la Orquesta Sinfónica del Rock, con la Orquesta de Salsa de Retro y con otros proyectos, lo cual hace que domine muy bien el metrónomo y los requerimientos rítmicos y dinámicos al tocar rock. Él es hijo del maestro Guillermo Plazas, quien fuera hace unos años el director musical de la Orquesta Sinfónica del Rock. Daniel es un violinista que, a pesar de ser joven, ha tenido la oportunidad de colaborar en grandes proyectos de salsa, rock y tango. También ha realizado arreglos de canciones de metal para violín solista y es amante de grupos clásicos de rock. Con él hemos tenido la oportunidad de compartir uno de los mejores momentos de la Orquesta Sinfónica del Rock. Él es amante de la música sinfónica del siglo XX y, aunque no había tenido muchas oportunidades de trabajar con el rock, me expresaba en conciertos la euforia que le causaba tocar rock. Incluso, en medio del concierto debut de ATA, me pidió que lo dejara improvisar un solo en la canción I Feel Good.
Pablo es violonchelista de la Universidad Distrital y con él también llevamos varios años tocando con la orquesta por teatros, bares, universidades y colegios del país. Él es un gran músico con un gran sonido y afinación que aborda sus partes con bastante tranquilidad. El día de la grabación olvidé el cable de micrófono, el cual era imposible de conseguir en ese momento. Afortunadamente un amigo de él había dejado un micrófono de karaoke con el que pudimos hacer la grabación. Yo pensaba no grabar teclados para esta canción, ya que los teclados que originalmente había escrito para ella eran los arreglos de cuerdas. Sin embargo, como ya había desistido de grabar cuerdas, decidí grabar no solo las cuerdas, sino otros teclados que enriquecieran la canción. Afortunadamente ese día estaba algo inspirado y pude lograrlo. Aniela es la más reciente adquisición de Vintage, una banda de la escuela de rock de la cual soy productor desde hace como 4 años. Ella, además de ser cantante, compositora y atleta, tiene un gran amor por los retos y por superarse, lo cual hace que trabajar con ella sea muy fácil y gratificante. Tiene una voz con mucho cuerpo y con bastante potencia en su registro medio, lo cual ayudó a fortalecer la sección de contraltos. Irá mi eterno cambiar, solsticio dinámica de mis vicios, irá y no va. No es una exageración decir que Leonardo Guzmán es el guitarrista colombiano más exitoso de todos los tiempos. Todos los que lo conocemos vemos sus videos con altos grados de admiración, envidia y frustración, porque sabemos perfectamente que lo que él ha logrado no ha sido cuestión de suerte. Su vasto lenguaje, gran imaginación y seguridad a nivel técnico son el cóctel perfecto para volarle la cabeza a medio planeta. Y con las expectativas que yo tengo con esta canción, quise que tuviera el mejor solo de guitarra posible. Nos reunimos por Skype, discutimos más o menos cómo debería ser el solo y al cabo de unos días lo grabó. Y yo quedé gratamente sorprendido por la calidad, fluidez y virtuosismo del solo. Desgraciadamente, más de un año después me di cuenta de que el audio del solo había desaparecido de la faz de la tierra. Pero por fortuna, al comentarle esta situación a Leonardo, me dijo que no me preocupara, que él lo volvía a grabar. Y grabó un nuevo solo con un grado de delicadeza, elegancia y minimalismo que le dio un color totalmente nuevo a la sección. Sin embargo, para quienes tienen curiosidad de cómo era el primer solo que grabó, aquí está. Roxana la conocí a través de unos videos que me mostró Fabián Mora, bajista de Introspección, de ella cantando con una big band y wow, para esa época era muy raro encontrar una cantante tan profesional, apasionada y con un alma guerrera como Roxana. Entonces sentí que Solsticio era la canción perfecta para ella, pues sus partes altas dan justo con el registro característico que hace que Roxana se diferencie de las demás cantantes. Y para rematar, en la grabación le imprimió toda su pasión y volvió de Solsticio una canción suya. Nada más motiva mi ser. El frío congela.
grabando? Sí.